Buenas tardes. Espero que se encuentren bien, que ya la mayoría de ustedes tuvieran la oportunidad de irse a vacunar y por esa razón, pues la clase del lunes 2 de agosto se suspendió, pero con esta grabación terminaremos de revisar lo que eran las fuentes de fármacos que ustedes también ya habían leído un poco en la lectura asignada en Perusal. El último día nos quedamos viendo, revisando un poco lo de las vacunas, ya que las vacunas, muchas de ellas han sido, la fuente de ellas ha sido los microorganismos, las primeras que se comenzaron a utilizar en el mundo, es el origen de las vacunas. Ya vimos que en el caso de la vacuna contra el coronavirus hay diferentes tipos. Entonces, como estábamos viendo de dónde es que se pueden obtener nuevos medicamentos, pues pasamos revisando este aspecto de las vacunas. Los microorganismos, como vimos, han sido fuente de una serie grande de medicamentos, entre ellos antibióticos, inmunosupresores, vacunas, como les digo. Y además, los microorganismos se están utilizando y se han utilizado para transformación de algunos productos que se encuentran en la naturaleza y que se puedan eh, transformar, como dice la palabra, a través de reacciones enzimáticas muchas veces que ocurren al estar en contacto con estos microorganismos en productos que sean productos con actividad biológica y que se puedan utilizar como medicamentos. Entonces, esta es una herramienta importante en la fabricación de sustancias químicas y también en la industria farmacéutica. Y esas modificaciones estructurales por sistemas enzimáticos, como yo les decía, de los microorganismos, conducen a la formación de moléculas con relativa gran polaridad y que se pueden utilizar a nivel fisiológico. En esta diapositiva yo les pongo el ejemplo de la artemisina. La artemisina es una sustancia que se utiliza para el tratamiento de malaria y por transformación de microorganismos se han obtenido una serie de otros compuestos que se están ensayando para encontrar nuevos tratamientos contra la malaria, tomando como base la molécula de una sustancia que ya se conoce que tiene actividad antimalárica. Entonces, la biotransformación de productos naturales en derivados menos tóxicos, fraccionamiento de mezclas racémicas son algunos de los principales objetivos de la transformación microbiana. Y por eso, pues esta es una nueva fuente de nuevos medicamentos. Las fuentes marinas, eh, aunque sabemos en el mar se encuentra una serie de microorganismos, perdón, de seres vivos, tanto animales, plantas y así, y como microorganismos también. Y ustedes dirían, bueno, también son fuentes animales, son vegetales, que igual que las que ya vimos, pero se ha hecho como un apartado de fuentes marinas como fuentes de nuevos medicamentos porque antes como que no se le ponía la misma atención al mar de lo que se le ha puesto ahora que se descubrió que en las profundidades del mar pues hay gran diversidad de especies de animales y vegetales que muchos invertebrados marinos producen como mecanismo de defensa metabolitos secundarios biológicamente activos y que están mostrando cierta actividad contra algunas enfermedades y además viéndolo en el caso de los vegetales, las algas marinas constituyen fuente importante de compuestos antioxidantes y de enzimas protectoras, así como yo les decía, algunos microorganismos. Los océanos contienen una gran cantidad de diversas especies de plantas y animales en el mundo, aproximadamente un 80%. Eh, y como yo les decía, además de esa cantidad de especies de plantas y animales como esponjas, peces, corales, moluscos, también hay microorganismos que son fuente de compuestos bioactivos. Entonces, farmacológicamente, eh, se han encontrado eh,
o se han generado nuevos medicamentos como antibacterianos, antiinflamatorios, neuroprotectores, antiparasitarios, agentes antivirales también, anticancerígenos, analgésicos, antimicrobianos, antimaláricos, entre otros, del océano. Entonces, realmente el mismo mecanismo que que se ha venido utilizando, en el que se identifica un compuesto como un metabolito, como yo les decía, de algunos invertebrados marinos. Se identifica cuál es el compuesto líder y se ve de qué manera interactúa con el receptor que nos interesa. Se determina su estructura, y luego se ve cuál es la actividad biológica y cuáles son las modificaciones químicas que a los compuestos se le pueden realizar. Entonces, la verdad es que es como decir lo mismo que hemos hecho con algunos metabolitos de origen natural de plantas y animales terrestres, que era lo que se había utilizado más. Ahora se está repitiendo esta misma mecanismo con todas las especies de origen marino, ¿sí? Y que realmente está siendo una fuente muy grande de nuevos medicamentos. ¿Ya ustedes leyeron qué medicamentos son los que se les llama semisintéticos? Entonces, ¿cuáles son los de origen semisintético? Son aquellos medicamentos que se encontraron que es la sustancia que se descubrió fue una sustancia natural, pero que se hicieron modificaciones en el laboratorio para variar sus propiedades. Ya había mencionado yo la morfina, de la cual se sintetiza codeína, que se puede utilizar como analgésico y también como un antitusivo o antitusígeno. Eh, el primer fármaco semisintético es la aspirina y por eso yo se los he puesto como ejemplo. Y ya sabemos que fue el producto natural salicina, fue aislada de Salix alba y que fue introducida por Bayer a finales de los 1800, en 1899. Y por otro lado, tenemos aquellos medicamentos de origen sintético que toman como base sustancias que en principio no son medicamentos, pero mediante manipulación en laboratorio se sintetizan en fármacos. En este caso, el diseño racional de fármacos es una estrategia en el cual se utiliza un compuesto orgánico, por eso les decía la química orgánica es muy importante para nosotros químicos farmacéuticos. Entonces, un compuesto orgánico y ya ha pasado en algunas ocasiones que se comienza a estudiar para alguna dolencia y resulta que al hacerle las modificaciones estructurales comienza a mostrar actividad contra alguna otra enfermedad. Este diseño de fármacos es costosa y difícil, aunque últimamente con las tecnologías computacionales se ha simplificado algunas partes de este diseño de nuevos medicamentos. Como ya les decía, se realiza a partir de compuestos orgánicos que se obtienen de materias primas no activas y se hacen transformaciones químicas que dan como resultado principios biológicamente activos. Yo ya les había contado que uno de los primeros antibacterianos fue la sulfonamida y fue de los primeros compuestos que se sintetizaron químicamente. Aquí tenemos en la diapositiva el ejemplo del propanolol, eh, que también es un compuesto sintético, obtenido de un compuesto orgánico, que se le fueron haciendo algunas modificaciones químicas y dando como resultado el propanolol, que es un compuesto beta bloqueante a nivel del sistema nervioso parasimpático. Y en la síntesis de los medicamentos muchas veces van a reproducir compuestos que son de origen natural. Un ejemplo es el ácido ascórbico que ustedes trabajaron ahorita en el laboratorio. El ácido ascórbico pues,
vitamina C, como les decía la licenciada Nereida. La vitamina C se encuentra en muchos productos de origen natural y que ya les decía que con una dieta adecuada uno puede tener una fuente suficiente de ácido ascórbico. Sin embargo, hay muchas razones por las cuales pueden haber deficiencias de ácido ascórbico y una de las primeros eh, de las primeras observaciones que se hicieron de aquellas personas que se iban en viajes para descubrir nuevos continentes, nuevos países o buscar nuevas fronteras, eh, y que en la época en que estas personas hacían esos viajes por barco en el mar, eran muchos días los que pasaban en el barco. Y entonces ahí la alimentación generalmente no era de compuestos, de productos como los cítricos que les mencionaba la licenciada Nereida, o frutas o vegetales, porque iban a pasar muchos días en el barco. Entonces llevaban comida perecedera, o sea, comida enlatada o conservada de cierta manera para que les durara. Entonces se comenzó a manifestar en estos marinos o en esas personas que iban en el mar el escorbuto. Cuando descubrieron que el escorbuto resultaba por una deficiencia de vitamina C. Entonces, ¿qué se necesitaba? Que estas personas que no iban a tener oportunidad de tener una cantidad suficiente de ácido ascórbico por ese viaje largo y que iban a estar mucho tiempo encerrados en un barco, tuvieran una fuente externa de vitamina C. Y en este caso, pues es el ácido ascórbico el que tiene el que se sintetizó y de esa manera poder dar como suplemento la vitamina C. Y como dice aquí, muchas veces resultan más económicos y estables. Es cierto que si yo tengo una dieta balanceada y si yo como frutas y diferentes verduras, yo voy a tener una fuente de vitamina C. Pero no todas las personas son muy ordenadas en sus dietas y además, pero yo no puedo tampoco, por ejemplo, sacar jugo de naranja y decir que lo voy a guardar por un mes, digamos, para llevármelo en el barco y de esa que sea mi fuente de vitamina C. Como ustedes estudiaron, cuál es una función del ácido ascórbico, que es lo que es un antioxidante. Entonces tiene reacciones de oxidación y por lo tanto es una sustancia que no es estable. Y por eso es necesario tener una fuente externa de vitamina C cuando no se tiene oportunidad de que en la dieta diaria uno tenga una cantidad suficiente. Además, pues se ha visto algunas ventajas de la vitamina C por esta acción antioxidante y por eso muchas veces se recomienda tener una fuente extra que no solamente eh, la dieta de productos naturales. Entonces, el ácido ascórbico se sintetizó, da la oportunidad a la persona de tener su frasquito de vitamina C y que es estable, que va a ser más estable que tener un vaso de jugo de naranja que rápidamente se va a oxidar y también más económico. Porque para tener yo una pastilla de 500 miligramos de ácido ascórbico, si yo lo quisiera sacar de naranjas, de melones, de alguna otra vegetal, se necesitarían grandes cantidades para llegar yo a los 500 miligramos. Entonces, en este caso es un ejemplo de un producto que resulta más económico y estable al sintetizar que de obtenerlo de una fuente natural. Y la biotecnología, eh, esta es una nueva aplicación en el cual se utilizan organismos vivos o compuestos obtenidos de organismos vivos para obtener productos de valor para el hombre. Esta es una técnica que en estos momentos ha revolucionado la, el desarrollo de nuevos medicamentos y por lo tanto es importante considerarla como fuente de nuevos medicamentos. Estos medicamentos son obtenidos a través de un proceso celular o biomolecular. Esta es parte de lo que ahorita se aplicó, la biotecnología, para el desarrollo de las vacunas contra el COVID. Y se está volviendo cada vez más importante para encontrar nuevos medicamentos.
Son técnicas derivadas de investigación de la biología celular y molecular. Por eso, para mí es importante que en el pensum del químico farmacéutico ya se incluya un curso de biología molecular, pero no es para que conozcamos más estas técnicas y también podamos participar en investigaciones de esta naturaleza. Se pueden utilizar, realmente la biotecnología se está utilizando en cualquier industria en el que se utilicen microorganismos o células vegetales o animales. Entonces, cuando yo les hablé de la biotransformación por microorganismos, pues eso también va amarrado de la biotecnología. Entonces, ¿en qué consiste la biotecnología? Tal vez ustedes ya lo han oído, ya lo estudiaron en algún otro curso antes que en química medicinal. Realmente se modifica la información genética de una célula para producir la proteína deseada que servirá como medicamento. Entonces, como ejemplo de medicamentos que se han obtenido por esta tecnología está la insulina, anticuerpos contra el cáncer, sustancias inmunosupresoras eh, para cuando las personas reciben un trasplante de órganos, pero también sustancias inmunosupresoras para enfermedades que se relacionan con el sistema autoinmune de la persona, como artritis reumatoidea, psoriasis, son enfermedades que resultan por problemas del sistema autoinmune de las personas y por lo tanto hay que dar inmunosupresores como tratamientos generalmente de por vida. Entonces ahí tenemos los anticuerpos monoclonales que han revolucionado el tratamiento de estas enfermedades. El resultado de este proceso va a depender de qué tipo de célula, cuál es la cepa utilizada, el medio cultivo y la tecnología que se utilice. Realmente estamos ya en otro campo completamente distinto a lo que tradicionalmente se conocía del desarrollo de nuevos medicamentos, sino con esto vino a cambiar radicalmente en la obtención de nuevos medicamentos y está siendo una estrategia que se está utilizando ya en países desarrollados ampliamente. Y como yo les decía, incluye la manipulación de las moléculas de ADN, por eso desde que se identificó y se ha identificado y decodificado el genoma humano, resultó muy importante para poder aplicar estas técnicas en nuevos medicamentos para tratar enfermedades que hasta hace poco no tenían ningún tratamiento. Eh, p- en este caso se utilizan proteínas de alto peso molecular con un tamaño hasta 1000 veces el de las moléculas de síntesis químicas. Entonces eso también es diferente. Ya no estamos hablando de moléculas pequeñitas, como en el caso de síntesis químicas, compuestos, sino que muchas veces son compuestos enormes, porque estamos trabajando con proteínas. Esto también ha permitido que se conozca mejor los procesos biológicos. Y si yo conozco mejor el proceso biológico, la fisiología, el por qué es que una enfermedad se manifiesta, entonces esto me ayuda a descubrir fármacos a través de una mayor diversidad y selectividad de compuestos, porque yo identifico las diferentes dianas terapéuticas y esto me permite la obtención de medicamentos que sean seguros y eficaces. Entonces, si yo conozco bien dónde quiero yo que la sustancia que yo voy a usar como medicamento interactúe, yo puedo hacer que esa sustancia sea mucho más selectiva, lo que habíamos hablado al principio del curso, que uno de los objetivos de la química medicinal es encontrar compuestos que sean más selectivos, menos tóxicos y que interactúen con el receptor, el cual está involucrado en determinada enfermedad. Entonces, con la biotecnología, pues hay diferentes pasos, solo vamos a mencionarlos de una manera muy general. Permite la identificación de compuestos activos in vitro. O sea, en el laboratorio yo veo qué compuestos son los que me están manifestando una acción biológica y esos son los que son llamados modelos o en inglés hits, que una vez identificados conducen a la obtención de compuestos activos in vivo. Eh, no tóxico, o sea, se va a verificar que no me van a producir toxicidad en el ser humano y
también yo identifico cuáles son las propiedades farmacocinéticas de esos compuestos que ya los voy a llamar yo precandidatos o el compuesto líder de aquellos compuestos que ya me mostraron una actividad biológica in vitro, que ya que los puedo obtener en vivo, que no me muestran mayor toxicidad de que me amenazan la vida de la persona y buenas propiedades farmacocinéticas para que yo los pueda administrar y que tengan una acción biológica. Y luego, ya que yo tengo estos compuestos líderes o precandidatos, son los que yo voy a ir modificando para ensayarlos en las diferentes fases clínicas que los vamos a ver más adelante, que contribuyen al desarrollo de un nuevo medicamento. Las fases clínicas, tal y como hicieron ahorita con la vacuna de coronavirus, que como esto se ha hablado un poco más en los últimos meses, ustedes saben que se hicieron ensayos con diferentes grupos poblacionales para ver que la vacuna que nos fueran a administrar tuviera cierto grado de seguridad y eficacia. La verdad es que eh, como yo les decía, esta estrategia de la biotecnología nos produce, hace que tengamos, al ir modificando el ADN, produce fármacos que se van a denominar transgénicos, que tal vez ustedes ya lo han oído también, que se aplican en agricultura, y entonces se obtienen vegetales que se les llama transgénicos porque se les ha modificado el ADN y por lo tanto producen algunos productos con algunas características más escogidas, más selectivas. Y también se producen las proteínas recombinantes. Y como yo les mencioné, la insulina recombinante fue el primer medicamento que se produjo mediante biotecnología, y es lo que a partir de la insulina humana. Anteriormente se habían utilizado insulina de animales, que era lo que eh, se procesaba y esa era la que se administraba a las personas, pero quedaban algunos problemas. Entonces la biotecnología va a comprender algunos pasos como es identificar la secuencia genética del ADN, se va a hacer como decirles un corte para insertar la instrucción que yo quiero darle, que me produzca la proteína que se produzca tenga ciertas características. Se identifica la línea celular que yo quiero producir, el medio cultivo donde yo voy a producir esa proteína. Se fermenta, pasa por un método de fermentación y luego una purificación para obtener el producto y poderlo administrar. Entonces, esto es de una manera muy general, cómo es que la biotecnología, aplicando la biotecnología y cuáles son los pasos que se debe seguir para obtener un nuevo compuesto. Vamos a ver este video.
Como pudieron observar en el video, esa es la forma, de una manera muy sencilla, en que, en la manera en que se produjo la insulina a partir de insulina humana. Como les ponen en el video, originalmente para poder tratar a los pacientes con diabetes, cuando se identificó cuál era la causa de la diabetes y que había que dar un medicamento, entonces ustedes ven que ahí ponen el cerdito, esa fue la insulina que se comenzó a utilizar. Claro que se purificaba y etcétera, pero por ser de un animalito, algunas personas la aceptaban bien, pero otras personas podían tener algunas respuestas de inmunogenicidad que hacía que no les fuera bien y no aceptaban, por decirle así, su organismo no aceptaba la insulina del cerdito. Entonces, cuando ya se conoció se empezó a aplicar la biotecnología, se tomó la insulina humana, se identificó la línea celular, como dice ahí, ya ese gen de la insulina humana eh, se insertó dentro de un microorganismo y este microorganismo comenzó a producir la insulina humana. Y luego, pues, como yo les decía, hay una fermentación y una purificación y ya se obtuvo insulina humana que se le administra a las personas que tienen diabetes. Les sirve para el tratamiento de la diabetes y no hay una respuesta de inmunogenicidad porque de humano a humano, pues en general no va a haber mayor problema. Entonces así se ha ido revolucionando muchos de los tratamientos que hasta hace poco no se tenía un tratamiento adecuado. Y como les decía, en enfermedades autoinmunes esto está resultando muy importante para encontrar medicamentos que traten estas enfermedades. Entonces, la verdad es que está la producción de la línea celular maestra que contiene el gen que permite fabricar la proteína deseada, como yo les decía. Y en el caso de la insulina, pues es el gen de la insulina humana. Se cultivan grandes cantidades de células que van a producir la proteína, se aísla y purifica la proteína y ya se prepara el tratamiento biológico para usarlo en las personas. ¿Qué es esto es pues la biotecnología farmacéutica? Eh, ¿Qué es lo que realmente contempla? No solo todo este conocimiento y el manejo de estas líneas celulares, sino que para poder producir estas proteínas que yo les decía que no son moléculas pequeñas, sino grandes, se necesita equipos muy grandes, laboratorios con un equipamiento bien avanzado y que tengan sistemas de procesamiento y filtración biotecnológica para poder producir los medicamentos. Desde mi punto de vista, es una limitante en el sentido de nosotros como país en vías de desarrollo, porque la inversión que se necesita para tener un laboratorio de, de producción de medicamentos biotecnológicos creo que va muy lejos para Guatemala por esa inversión. Entonces, son los países desarrollados que están invirtiendo en esta tecnología. ¿Y qué ocurre? Los tratamientos son muy caros, poco accesibles en muchos casos para las personas y eso es un inconveniente para nosotros como país, eh, pues que económicamente no somos fuertes. Y luego ustedes ya leyeron lo que es la farmacogenética y la farmacogenómica y ¿por qué lo incluyo yo? Estos conceptos de farmacogenética y farmacogenómica, porque ustedes ya vieron que es importante considerar la herencia genética de una persona para crear fármacos a medida de cada paciente. Entonces, el estudio de estas disciplinas de la farmacogenética y de la farmacogenómica para entender el funcionamiento genético es, como dice esta diapositiva, la llave para crear medicamentos personalizados con mayor eficacia y seguridad. Ya en el artículo y luego en el video que ustedes vieron, como complemento, ven que la importancia que tiene el que se identifique
el funcionamiento genético de diferentes poblaciones del mundo para poder hacer medicamentos que sean más personalizados y que funcionen mejor en los diferentes grupos poblacionales que existen a nivel mundial. También hay un pequeño problema, como les decía, creo que el artículo se los mencionaba, que muchos de los medicamentos se producen en países occidentales, en la mayoría de los casos, y países económicamente poderosos. Entonces, a nosotros nos vienen una serie de medicamentos con ciertas indicaciones de acuerdo a las pruebas que hicieron en sus poblaciones. Y por eso es tan importante que nosotros también comencemos a conocer las características de nuestra población y ver de qué manera podemos intervenir y poder crear medicamentos que se puedan administrar de mejor manera. Como conclusión, la farmacogenética es la disciplina biológica que estudia el efecto de la variabilidad genética de un individuo en su respuesta a determinados fármacos. Entonces, así como ustedes leyeron, cuando se administra un medicamento, no todas las personas reaccionan de la misma manera, porque hay cierta variabilidad genética y por eso es importante contemplar esta variabilidad genética dentro de diferentes grupos poblacionales. Mientras la farmacogenómica estudia las bases moleculares y genéticas de las enfermedades para desarrollar nuevas vías de tratamiento. Por eso es tan importante que nosotros, como químicos farmacéuticos, especialistas en medicamentos, tengamos en cuenta estos aspectos de manera de ir en busca de nuevos tratamientos que sean más eficaces, seguros y adecuados a cada población. Entonces, por eso, en la actualidad, pues son dos, tanto la farmacogenética como la farmacogenómica, son importantes que se consideren en el momento que se van desarrollando nuevos tratamientos y también el observar cuando se administra un tratamiento, la respuesta que tiene la persona. Eso es lo que vamos a ver más adelante como farmacovigilancia, que yo puedo conocer que se dio un tratamiento en ciertos grupos poblacionales, pero yo también tengo que ver de qué manera l- eh, otras poblaciones responden. Entonces es importante ver el efecto que tiene determinado tratamiento ante eh, el efecto que tiene este determinado tratamiento en las personas y evaluar si realmente se está aplicando o está teniendo el éxito eh, o las complicaciones que puedan darse dependiendo de esa variabilidad genética. Un ejemplo muy claro es la respuesta hacia los esteroides. Los esteroides es un grupo de medicamentos que tienen ciertas características antiinflamatorias eh, y que realmente tienen una buena acción farmacológica, pero también tienen una serie de efectos adversos. Y ya está demostrado que hay personas que se dice que son respondedoras a esteroides. Eso significa que le dan un mismo tratamiento a dos personas y una persona se comporta de acuerdo a lo que más o menos espera y otras personas comienzan a tener, por ejemplo, algunos efectos adversos mucho más severos que lo que se esperaba y es porque esa persona, su código genético resulta ser un respondedor a esteroides. Y si ustedes se han fijado, ahorita se supone que en Guatemala, si quieren comprar colirios oftálmicos que tengan esteroides, deben llevar receta médica porque el aplicar de una manera no controlada el esteroide en los ojos puede causar ceguera. Y hay personas que
porque lo usaron mal y usaron el esteroide como que si fuera algo inocuo, están teniendo problemas a nivel de la vista, pero lo usaron por muchísimo tiempo. Sin embargo, hay personas que tal vez lo usaron también de una manera, no de una manera adecuada ni vigilada, y tal vez en un término de 6 meses comienzan a tener ya problemas serios de ceguera, de disminución de la visión, y que es irreversible. O sea, las personas que pierden la vista por un efecto esteroideo, la pierden de una vez porque se produce glaucoma y hay una hipertensión ocular que va dañando el nervio óptico. Entonces, este es digamos, un ejemplo y de cómo es que en este caso se enfoca desde un mal manejo del medicamento, pero también hay que tener cuidado porque en el caso de los esteroides hay personas, como les digo, respondedoras a esteroides que tienen efectos más severos de una manera más rápida que otras personas. Eh, El desarrollo de nuevos medicamentos, como les decía, es una de las utilidades de la genómica. Por eso es que se ha vuelto tan importante y diferentes genes se van a estar diferentes medicamentos y por lo tanto debe hacerse una selección adecuada del medicamento. Y realmente después de esto, como un tamizaje en la fuente de fármacos, eh, ya vimos que podemos de diferentes maneras tener sustancias que nos pueden servir para el tratamiento de enfermedades. Los productos naturales por muchos años han sido una buena fuente de fármacos. Eh, los extractos crudos se someten a ensayos para ver la actividad biológica de ellos. Hay aislamiento y producción cuando se identifica un metabolito activo. Eh, Se hace uso de la química combinatoria también para tener colección de moléculas y esa colección de moléculas me puede servir para ir desarrollando nuevos medicamentos y eso vamos a ver un poquito cuando vemos química computacional porque ustedes van a ver que ya hay de- eh, bases de datos en donde nosotros tenemos colecciones de estas moléculas que podemos ir utilizando y ver de qué manera interaccionan con diferentes dianas biológicas. Y por último, pues ahora se hacen análisis de alto rendimiento eh, y como yo les decía, con la ayuda de la tecnología, porque eh, hay un elevado número de compuestos que se analizan eh, mediante determinados ensayos y que las técnicas computacionales nos permiten todavía analizar mucho más rápido la respuesta de ciertos medicamentos, pero eso no quiere decir que vamos a obviar la parte de utilizar ensayos in vivo, o sea, que se van a probar en las personas, sino que es solo para, como yo les decía, en ciertas partes del desarrollo del medicamento podemos nosotros acelerar algunos resultados o predecir algunos resultados con el uso de la tecnología. Entonces, con esto terminamos lo que es eh, este tema de la fuente de fármacos y ustedes ven que es una gran cantidad de formas en que podemos tener nuevos medicamentos, pero tenemos que identificar realmente esta nueva sustancia que nosotros vamos a producir, en dónde va a actuar, cómo va a actuar y qué seguridad me va a dar para poder yo desarrollar ese nuevo medicamento. Realmente es fascinante este aspecto de la química medicinal y de la química farmacéutica porque es tan bonito y tan satisfactorio el que con nuestro conocimiento y nuestras investigaciones podamos dar solución a alguna problemática relacionada al tratamiento de las enfermedades.